Muy buenos días para todos. Otra mañana hermosa para disfrutar, para trabajar, para pasear, para entrenar, para cambiar esos hábitos que uno tiene y que por ahí no suman a la vida de cada uno. Lo hablo de forma personal y lo hablo de la experiencia de otras personas también. En esta mañana quería hacer una pequeña reflexión o tal vez una reacción a la entrevista que tuvimos esta semana en la Fundación No Más Tas, que es un santuario, a mi forma de verlo, un santuario para los animalitos, en este caso los caballitos y algún que otro perrito. Y hablo en forma disminutiva perrito, caballito, porque para mí son, a pesar de que son animales, son seres muy tiernos. Y por mi parte yo lo veo como que es mi obligación, o nuestra obligación, por así decirlo, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno, de cuidarlos, protegerlos. Y bueno, quería dar mi opinión, no solo con este tema, sino con los venideros también. Después de cada entrevista voy a dar mi opinión, que puede estar de acuerdo o no. La idea puntualmente era que se hagan conocer, aunque ellas ya son conocidas, darme y darles una oportunidad, darnos una oportunidad de conocernos mutuamente, eh, con la intención de que podamos despertar de la conciencia, podamos aportar un poquito más cada uno, nuestro granito de arena, donde nos toque, donde estemos, con las energías y la fuerza que le podamos poner, ¿no? Y básicamente, como digo, va a ser mi opinión. En la entrevista, obviamente, yo presenté los hechos, tiré alguna que otra frase, pero ahora vengo a dar mi opinión con respecto al maltrato, no puntualmente a las fundaciones, lo que hacen las chicas, que para mí eso es sumamente valorable y es propio del ser humano. Eh, yo como ser humano pienso que los seres humanos, en general la humanidad está altamente corrompida, tiene un serio problema de identidad, tiene un serio problema de rencor, de odio. Nosotros los seres humanos, y me incluyo, nos hemos lastimado, nos han lastimado nuestros padres con la información que ellos tenían, nos educaron como ellos pudieron, no hay una facultad, no hay un secundario, no hay un primario que a los papás les enseñen a ser padres y obviamente que a los hijos tampoco. Lamentablemente toda la sociedad mundial y en la parte que nos toca ahora de este lugar del planeta, Sudamérica, que pienso que Argentina está bastante más avanzada y evolucionada, creo que seguimos involucionando con actitudes como por ejemplo esto, ¿no? De tener animales para lucrar puntualmente, porque los animales lo tienen para lucrar, no lo tienen como un amigo, no lo tienen como una mascota, por así decirlo. Que obviamente la mascota para mí, usar la palabra mascota también es medio chocante, ¿no? Creo que nuestra cultura pobre, muy pobre, está obsoleta, está avejentada, está en silla de rueda, está rancia, está podrida, y dependiendo del nivel de conciencia estamos de un lado, en el medio o en el otro. Lo más triste no solo es el que lastima, sino el que está en el medio y no participa, ni toma una decisión, que justamente esto tiene que ver con las creencias y con la cultura que tiene impuesta, ¿no? Esto justamente de aplaudir ante una doma, aplaudir ante una carrera donde el caballo se lo entrena, se lo castiga de una forma muy cruel para ganar un dinero. Y siempre no desde el punto de vista de que esas personas que se ocupan de lastimar a estos animales se creen víctimas del sistema, que siempre justifican tengo que trabajar, tengo que changuear, tengo que laburar, es la única herramienta de trabajo.
que yo no estoy en contra de eso, lo que sí estoy en contra de que estaría bueno de que vos saques al caballo y te pongas vos en ese lugar, ¿no? Y que te den rebencazo todo el día sin agua, al sol, con las herraduras mal puestas, mal alimentado, mal criado, porque a los caballos, que son cosas que las chicas no dijeron, que se los monta a temprana edad cuando ni siquiera han desarrollado toda esa estructura ósea, ni siquiera sus músculos, ¿no? Contaba una de las chicas afuera, me contaba, y esta es mi opinión, puede ser cierto lo que le esté contando, no, yo no se los voy a atribuir a ella, pero estoy diciendo que esta es mi opinión, que esta yegua que es Estrellita, había un conflicto entre dos vecinos, uno le metió un palazo en el medio de la cabeza a Estrellita, le hizo como un derrame, y el dueño del caballo, en vez de hacerla atender, la puso a trabajar, hasta que colapsó en el medio de la calle con un derrame cerebral. Convulsionó, hasta que se murió. Entonces, esos niveles de crueldad, no solo del ser humano que participa, sino también del que es observador y que está detrás de una pantalla, también es muy peligroso y es cómplice de esto, ¿no? Y como dije en la entrevista, estamos hablando de animales, no estamos hablando de seres humanos, que también suceden estas cosas, ¿no? Tiempo atrás estuve también en una fundación en Buenos Aires que se llama CASA, que se encarga, es una comunidad religiosa que se encarga de rescatar a nenas abusadas. Y lo más triste es que el abuso viene de su propia familia, de sus padres, de su madre, de su padrastro, de su madrastra, de sus hermanos, de sus hermanastros, de sus tíos. Y había dos nenas, por ejemplo, que ya están recuperadas, que la tenían como perritos en la terraza, atadas con cadena. Entonces una de las nenas logra escaparse, desata a la otra, se escapan después de años, esto no es que fue un día para otro. Dan aviso a otro vecino, este vecino llama a la policía y la policía se presenta en el lugar, y cuando lo detienen a la mamá y al papá, una de las nenas dice, no, mi papá no tiene nada que ver, es mi mamá. Pero tu papá sabía que ustedes estaban así, sí, es cómplice, por no haber hecho nada. Entonces, esa complicidad, cierro el paréntesis, ¿no? Esa complicidad que tenemos los seres humanos de hacer la vista gorda ante situaciones tan tristes, tan graves, que involucra a otros seres, en este caso seres humanos, o en el caso de los caballos o de los perros, animales, nos hacen cómplices. Pero además quiero decirles que hay gente que cree que sale impune, y no estoy hablando desde el punto de vista legal, sino que estoy hablando desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Y cuando me refiero a conciencia, me refiero a que la conciencia tiene niveles, y esos niveles están muy bajos, y no está supeditado solamente a gente carente económicamente hablando, sin cultura, sino también a gente con poder adquisitivo, que tiene negocios, que tiene empresas y que se placen en hacer el mal, ya sea, vuelvo a repetir, con animales o con personas. Entonces, hay un momento de cada individuo, no voy a dar una edad específica, pero la conciencia pasa factura y termina en una enfermedad. Y hace poco visité un amigo que tiene un tumor en la cabeza por pensamientos de culpa de no haber hecho lo que tendría que haber hecho. Y él me decía, me siento culpable de ser un cobarde, de no haber defendido a mi esposa cuando tendría que haberlo hecho. Y esta persona tiene más de 80 años. Entonces, todo vuelve, amigos, todo vuelve, y creo que el momento de que nosotros podamos reaccionar es ahora, en este instante. Que podamos participar de forma directa, de forma indirecta, pero también como observadores, pero en este caso no observadores de que mantengo al tanto, sino observadores de presentarme, decir yo soy testigo y hasta acá llegás, hasta acá llegás. Lamentablemente, creo que en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina, como dije, hay un
alto índice o alto porcentaje de gente muy carente, muy pero muy carente, de educación, de principios, de moral, de cultura, que en vez de sumar para la causa resta y tira el carro para atrás. Y es una sociedad que si no despierta seguirá involucionando. Lamentablemente también siempre el culpable es el otro, el culpable es el gobierno de turno, el culpable son los políticos, el culpable es la economía, el culpable es que no me alcanza, el culpable son los 10 hijos que tengo, que bueno, que los hijos no vinieron de otro planeta y me lo dejaron, ¿no? El culpable es de que tengo que salir todos los días con el animal a juntar cartones o basura para la chanchería o para lo que sea. Siempre con esa mentalidad de víctima, ¿no? Y hoy eso tiene que cambiar, pero no por la sociedad en general, sino por uno mismo, por la sencilla razón de que vos le vas a transmitir, como se lo han transmitido a estas personas que hacen el mal, vos vas a transmitir a tus hijos el mismo accionar, el mismo pensamiento. Y si uno no evoluciona en el pensamiento, a medida que va creciendo en edad y a medida que va teniendo diferentes experiencias, seguís en un problema. Yo siempre le digo a las personas, si vos a los 30 seguís pensando la misma forma que a los 20, estás en un problema. Si a los 30 seguís pensando a la misma forma de los 25, estás en un problema. Si a los 35, 5 años más adelante, seguís pensando de la misma forma que pensabas a los 30, no entendiste nada. Si a los 50 años vos seguís pensando de la misma manera que a los 40, tenés un serio problema. Seguís sin aprender, seguís sin entender. Y te vas a seguir chocando la cara contra el muro. Entonces, bajo estos principios, estos conceptos, tenés que hacer un cambio en tu vida. Pero por vos. Y en segunda manera, por la sociedad. No va a haber un cambio por medio de otros. El cambio lo tenés que hacer vos. Y el mundo, cuando hablo de mundo, no me refiero puntualmente al mundo en general, sino a tu vida. A tu vida, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. De que, como yo dije en la entrevista, armar un pequeño cielo, y ese pequeño cielo tiene que ser en tu vida. Arrancar en tu vida. Y transmitir eso, ese cambio que vos estás generando, transmitírselo a otro. Sin imposición. Yo no impongo, no me lo imponga. Hay un dicho que dice que mis opiniones no van a cambiar al mundo. Lo que van a cambiar al mundo puntualmente son las acciones. Y pensá que hay una estadística que dice que el 8% de la población mundial es una población rebelde. Y cuando hablo de rebelde es una población con este tipo de principios de conducta como el de la fundación y de otras fundaciones, ¿no? Una rebeldía no violenta. Ese 8% aparentemente ha crecido entre un 12, 13 a un 15, 16%. O sea, hay entre un 12 y un 16%, entre un 13 y un 15% de gente que se está despertando la conciencia y está en contra de todas estas cosas como de otras, ¿no? De ese abuso desmedido, de una economía para algunos pocos, de obligar a otros a que den su trabajo para el que menos tiene, que me parece bien, pero no me parece bien que el que menos tenga no trabaje. El que no trabaje, que no coma, es sencillo, a menos que tenga una deficiencia física, ¿no? Pero no es la mayoría. La mayoría podemos trabajar de lo que sea. Entonces, ¿de qué lado vas a estar vos? ¿Del 92% o de ese 8%? ¿Del 16% o de ese 84%? ¿Vos sos el que lastima? ¿Vos sos el que daña? ¿O sos el que ayuda por los más débiles, por los que no tienen? Que a veces uno también es el débil, a veces uno es el lastimado, el dañado y tiene que tomar fuerzas y, como a veces digo, buscar, entre comillas, cómplices que después se vuelven fuertes y dañan a los que hicieron daño. O sea, es un círculo vicioso. Y no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando puntualmente de si vos hoy estás siendo dañado, tomás fuerzas, buscás gente que está en la misma que vos, organícense y salgan. Si no lo hay, hacelo vos. Pero no te quejes. No te quejes desde la tribuna como hace la mayoría. No te quejes
detrás de una computadora, de un teléfono, de una red social, que es lo que hace el 99% de las personas. Quejarse, quejarse, quejarse y no hacer nada y esperar que el otro haga. Y se te van los años y al irse los años se te va tu vida y al irse tu vida vas a llegar a una edad que te vas a arrepentir de muchas cosas. Hay otra estadística también que se han hecho, lo ha hecho la UCA, la Universidad Católica Argentina, y ha visitado los asilos de ancianos y le han preguntado, le han hecho varias preguntas, algunas no le han podido responder los ancianos porque se quiebran en llanto, y una de estas preguntas es que si tuvieran 20 años, ¿qué le hubiera gustado hacer? Y muchos dicen, la mayoría dicen, inclusive mujeres, tener más valor, tener más valor. Hoy tenemos esta oportunidad de tener más valor y salir al mundo a enfrentar a estos que nos lastiman o que lastiman a otros. Y no estoy mencionando puntualmente a la fundación, que no más tracción a sangre, sino en general. O tenés el hospital de niños, tenés orfanato, tenés fundaciones para la trata de mujeres, fundaciones para la trata de niños, fundaciones y organizaciones y asociaciones para los chicos con drogadicción. En fin, hay un sinfín. No, el abanico es muy amplio y podés buscar donde vos quieras. Hay una reflexión, hay unas reflexiones en la Biblia, que también este es otro problema, que como yo creo que no sé si lo dije en este o en otro, yo no tengo una religión, no sigo una religión puntualmente institucional. En algún momento pertenecí a alguna, hoy ya no. Hoy mi única religión es Cristo, y yo la interpreto a la forma, trato de interpretarla a la forma de Cristo, ¿no? Hay unos versículos, por ejemplo, que son muy interesantes de analizar, y uno de ellos es el Salmo 23, donde el Salmo 23 hace una metáfora donde Dios o papá, me gusta llamarlo papá a Dios, nos conduce, nos lleva, nos educa, nos entrena, nos moviliza. Y en esta metáfora nosotros seríamos como el cordero o como la oveja. En este caso nosotros no seríamos los pastores, sino que seríamos ese cordero. Pero usando también esta analogía, nosotros podemos ser papá y el cordero podría ser, en este caso, los caballos, los perros, los niños, las niñas, las mujeres violentadas. Y dice el versículo 1 de Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ahí es el versículo 4, termina en el versículo 6, pero quería centrarme en estos versículos, ¿no? Acá papá nosotros nos conduce, nos lleva, nos protege, nos enseña que podamos tener esa confianza en Él, que podamos cambiar nuestra opinión de Él. Él nos enseña que el reposo y esos lugares verdes es donde nosotros debemos descansar, y Él nos provee eso. Nos enseña que ese es el mejor lugar para nuestras vidas. Dice que conforta nuestra alma, conforta nuestro espíritu. Nos guía a una senda de justicia por amor, no por imposición. Y que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, o sea, valles tenebrosos, valles malvados o por sendas malvadas, por sendas de dolor, dice que Él estará con nosotros. Y haciendo un paralelismo con este texto, es lo que yo los invito a que ustedes también, nosotros podamos brindar esa protección y esa sanación hacia el más débil, en este caso el prójimo, como Dios lo hace con nosotros, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículo 6,
que no lo mencioné el otro día, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este verso también lo podemos discutir en otra oportunidad. Puede ser literal, puede ser figurado, simbólico, metafórico. Yo en este caso, por el mensaje que estoy queriendo dejar, lo voy a tomar literal. Hasta acá, este verso aparece mucho después, este versículo aparece mucho después de que Dios le informara al hombre y a la mujer, o sea, nos informara a nosotros de que debíamos proteger, o sea, debíamos cuidar el Edén y expandirnos, ¿sí? Que nosotros íbamos a estar por encima de la creación. Que de dicho sea de paso, esto es abundancia. Dios es un Dios abundante y el universo es abundante. Entonces, hasta el versículo 5, era nuestra responsabilidad entrenar esto de expandir la creación de Dios a través de nuestro servicio, y no solo eso, sino que cuidar la creación, ¿sí? Para nuestro beneficio. Pero nuestro beneficio no incluye el castigo, porque hasta ahí no había pecado el hombre. Pero a partir del versículo 6, cuando Dios le dice que debía multiplicar y subyugar a la creación, ese verso se distorsionó. Muchas comunidades, te diría que la mayoría, las comunidades religiosas mundiales, salvo algunas, toman el versículo de Génesis de subyugar, lo incluyen como el maltrato. Y no es eso lo que Dios está queriendo decir. En Hebreos capítulo 1, hay un texto donde hace una comparativa entre Dios y Jesús. Dice que Jesús es la máxima expresión de Dios, ¿sí? Y en Jesús se concluye prácticamente toda la creación, ¿no? Que es el medio de la creación. Y si hacemos un balance de la cantidad de personas que Jesús mató o aniquiló, podemos atribuirle ninguna de ellas, sino que Jesús, por querer mostrar el carácter del Padre, a Jesús lo mataron, ¿sí? Por querer defender a los más débiles. Entonces, Jesús, para mí, a mi forma de verlo, es el ideal de ser humano. Es el ideal del ser humano. De ahí para abajo podemos buscar a otros, pero a mi forma de verlo, Jesús es el hombre a seguir, y no hablo como masculino, sino como género. En Mateo capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén. Estoy buscando el libro de Hebreos. En el Mateo capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. En el versículo 5, 21:5 dice: Decid, hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Las comunidades religiosas también, en su propio criterio, dicen: bueno, pero si Jesús montó un caballo, nosotros también podemos hacerlo. O si Jesús montó un burro, nosotros también podemos hacerlo. A ver, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Primero, los reyes en ese tiempo, o los príncipes, montaban a caballo. Y esos caballos eran caballos imponentes, pura sangre, que se criaban puntualmente para la lucha, para el combate. Pero eso se aplica a ese periodo
y a esa zona. ¿Se entiende? Y que vos montaras como príncipe, como rey, un caballo cuando te encontrabas con otro reino, con otra nación, y se te acercaba el príncipe o el rey a caballo, era un símbolo de hostilidad, era un sinónimo de guerra, era un sinónimo de combate, de lucha, de invasión. Por más que se fueran a hacer conversaciones políticas, el montar a caballo significaba hostilidad. Sin embargo, totalmente opuesto a esto, totalmente contrario, Jesús, en vez de decidir subir a caballo, que en ese momento del periodo de la historia, el dueño del mundo era Roma y Jerusalén estaba sometida a Roma, Jesús entra a Jerusalén, Jesús era de Capernaum, había hecho todo su ministerio en Capernaum, entra a Roma montado en un burrito. ¿Por qué? Porque el burrito era un animal que no se lo usaba para la guerra, se lo usaba para cargar. Y si el caballo simbolizaba la hostilidad, la guerra, el reinado, la invasión, la lucha, el conflicto, el burro significaba totalmente opuesto. El amor, la esperanza, la fe, la amabilidad, la misericordia. Y no porque Jesús lo haya hecho, nosotros también tenemos que hacerlo. No nos habilita eso porque el mensaje no es ese. El mensaje es justamente que cuando nosotros querramos hacer un reino en nuestra vida, tiene que ser con estas características o con estos principios. ¿Se entiende? Entonces, lo que Jesús, el mensaje que nos quiere dejar es que nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos. Creo que está en Mateo o en Juan capítulo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Como lo hizo Jesús y salvando la distancia, ¿no? Como lo están haciendo estas chicas de la fundación, como de otras, que después de haber filmado la entrevista, no creía que era tan complejo. Uno de los chicos me dijo si las chicas no se atrevieron a decírmelo, pero sí uno de los chicos me dijo si se podía editar distorsionándole la cara porque las chicas habían recibido ya amenazas por parte de los dueños de algunos animales. Y cuando hablo de dueños de animales, estamos hablando de gente que vive, como dijo Jessy, en comunidades peligrosas, en comunidades que se dialoga muy poco o no se dialoga, sino que prácticamente se van a las manos, usan el cuchillo como uno puede usar la virome, no tienen problema en apuñalarte o intimidarte o golpearte o violentarte y las mujeres en especial, ¿no? Entonces, esto es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. No es solamente de que rescatan los animales, sino que también ponen en riesgo su vida. Con respecto a lo que es el polo, las carreras de caballo, la doma, el folclore, bueno, estoy totalmente de desacuerdo cuando el animal es sometido, aunque yo en estos momentos estoy en el campo y acá se ven animales montados por los gauchos, por los puesteros. Entiendo que la cultura de ellos es otra, porque el caballo acá es como una herramienta, pero una herramienta en serio. Digamos que el caballo se lo deja libre, se le saca la montura, come pasto fresco, toma agua, se lo cepillan, se lo lavan. A veces lo usan todos los días y a veces lo usan una vez por semana. No todos entendemos esto. Puedo estar de acuerdo o no con esto, ojo, pero nosotros no estamos, en estos momentos el ser humano no tiene un equilibrio para tener en condiciones normales de trabajo a un caballo. Por eso entiendo la postura de las chicas o de la fundación de que no se lo monte, de que no se lo trabaje, de que no se hagan carreras, de que no se haga equinoterapia, porque vas llevando de una cosa a la otra y volvemos a lo mismo. Particularmente pienso de que nosotros, como lo dije hoy, nosotros los seres humanos tendríamos que rever algunas cuestiones que lastiman a otros, y esto es producto, como dije, de la educación,
y el egoísmo que nosotros tenemos como seres humanos. Y creo que nuestros niveles de conciencia como sociedad están muy bajos y deberíamos rever justamente esto para que cuando nosotros transmitamos en un asado, en una juntada, en donde nos toque estar en el trabajo, aun cuando recibamos críticas negativas, tengamos este valor de poder defender, de poder incluso dar la vida por el más necesitado. Obviamente que esto es algo muy personal, pero muy personal, nadie está obligado a hacerlo, pero si no lo vas a hacer, mejor llámate a silencio. Espero que este mensaje o esta devolución o esta opinión o esta reacción les sea útil. Hay mucho más para decir, no la quise hacer muy larga. Hay mucho más para decir, mucho más para hacer. Espero que les guste. Me gustaría que lo compartan el video, que le pongan un me gusta y que dejen un comentario. Porque estaría bueno que crezcamos como sociedad. Gracias por estar ahí.